Hola, hola. Muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Les damos la cordial bienvenida nuevamente a nuestra clase del día de hoy. Sean todos cordialmente bienvenidos a nuestro tercer día de formación en este nuestro maravilloso diplomado en trastornos de la conducta alimentaria. Ha sido para mí un placer poder acompañarlos en todo este proceso. Hemos venido desarrollando una temática bastante bonita, bastante interesante. Creo que en estos días hemos aprendido muchísimo y lo que nos resta por aprender. Entonces, chicos, de verdad muy agradecida por su compañía, por estar tan atentos, por ser tan colaboradores, por participar de todas nuestras clases. Y bueno, chicos, la idea es que sigamos avanzando en nuestra formación, que sigamos aprendiendo, que sigamos nutriéndonos de todo el aprendizaje, porque bueno, para eso estamos aquí, ¿verdad? Eh, el día de ayer estuvimos haciendo nuestra clase número 2 en la que estuvimos compartiendo saberes con respecto a, como tal, los que son los trastornos, ¿verdad? De la conducta alimentaria. Asimismo, hicimos un resumen de la clase de la primera clase, ¿verdad? Entonces, permítame un segundo y ya les voy a compartir mi pantalla. Sin embargo, me gustaría saludarlos uno por uno y vamos a ver quiénes están conectaditos. Bueno, tengo a Ángela, tengo a Emanuel, tengo a Georgelina, a Juan, a Maribel, Xiaomi, no sé, me aparece como Xiaomi, así que no sé tu nombre. iPhone, tampoco sé tu nombre. Bueno, buenas noches a todos mis queridos estudiantes. A mí siempre me gusta comenzar preguntándoles cómo les fue el día de hoy, cómo va todo, qué hicieron, sí. Bueno, todas esas cosas son muy importantes porque recuerden que el estado anímico de las personas también influencia a el correcto aprendizaje, ¿vale? Entonces, cuando nosotros, comúnmente cuando nosotros tenemos un buen día, cuando todas las cosas han salido como alineaditas a lo que de pronto nosotros esperábamos, el proceso de aprendizaje se hace mucho más efectivo. Ahora, no estoy diciendo que de pronto si usted tuvo un mal día, no va a aprender, no, sino que digamos que nosotros los seres humanos asociamos eh, las cosas buenas con un sentido de bienestar, de tranquilidad, y pues nuestro cuerpo no va a estar tan alerta de lo que sucede, sino que al contrario, va a estar en pro de querer seguir aprendiendo, nutriéndose de todo el conocimiento y seguir participando. Entonces, antes de iniciar, bueno, ya iniciamos, pero antes de como arrancar en firme nuestra formación del día de hoy, quiero preguntarles a los que están aquí presentes. Bueno, ustedes saben que yo les, les hice que, que hiciéramos un acuerdo y ese acuerdo era el que teníamos que comprometernos con no solamente iniciar la formación, sino de terminarla. Y bueno, ustedes saben que así como como en la universidad, los que fuimos a la universidad sabemos que cuando iniciamos nuestra formación universitaria, muchas personas más se conectaron se iniciaron, ¿verdad? Con nosotros la carrera profesional, pero no todos la terminaron, ¿verdad? De pronto algunos, por las razones y por las variables que sean, algunos no la pudieron terminar. Pero aquellos quienes la terminamos, como en este caso, aquellos quienes están conectaditos, aquellos quienes han hecho el esfuerzo, el sacrificio, el anhelo, el deseo, hoy estamos aquí en otro día más de formación
siguiendo aprendiendo y conociendo y sobre todo desarrollando mejor nuestros saberes. Y yo siempre he dicho que las personas que llegamos al final somos quienes de verdad nos comprometemos con nuestra formación, somos quienes de verdad amamos, ¿verdad?, a nuestros pacientes y bueno, quiero de verdad felicitarles a todos los que han llegado hasta nuestro tercer día de formación y, y nada, felicitarles y decirles que son más que bienvenidos a nuestra formación. Entonces, chicos, como les venía mencionando, el día de ayer estuvimos observando, analizando e incluso hicimos un ejercicio con respecto a los trastornos de la conducta alimentaria, ¿vale? Permítame un segundito, vamos a pasar esto. Bueno, en lo concerniente al día de hoy, va a ser hacer un pequeño resumen de lo que dimos el día de ayer para pues entrar en contexto eh, a la clase de hoy. Vamos entonces a hacer la retroalimentación de nuestra actividad pendiente y proseguir con los demás trastornos de la conducta alimentaria. Bienvenida, Maribel. De la conducta alimentaria, ¿verdad? Entonces así se va a dividir nuestra clase. Vamos a hacer un pequeño resumen de la clase de ayer. Vamos a hacer entonces nuestra retroalimentación de los casos, sala 1 y sala 2, y vamos a, entonces a seguir con los demás trastornos de la conducta alimentaria. Perfecto, chicos. Ok, excelente. Entonces, mis queridos alumnos, ayer veíamos que el trastorno, ayer el trastorno en el que nos enfocamos fue el trastorno anorexia nerviosa. Y decíamos que básicamente una persona que padece de anorexia nerviosa, según la clasificación del DSM-5, era una persona que restringía los alimentos hipercalóricos por un miedo constante a subir de peso. Y yo les decía, no solamente hacer, esta persona es una persona que quiere hacer dieta, quiere comer mejor, mejorar sus hábitos, que eso está muy bien, sino que es una persona que le tiene miedo, pánico a subir de peso. Entonces se restringe de alimentos hipercalóricos, empieza a aislarse, ya no quiere que los demás la vean comiendo, ¿verdad? Eh, Cuando está en reuniones familiares o en reuniones con amigos, es que esa persona que o no va o simplemente se aísla para que pues los demás no vean que ella no va a comer, ¿verdad? Por otro lado, tenemos que se caracteriza por una distorsión significativa de la imagen corporal, dado que la imagen que ellos visualmente ven en su mente no corresponde a la imagen que los demás perciben de ellos. Es decir, es una imagen totalmente desdibujada de lo que en realidad son. Y pueden estar incluso por debajo de la media, o sea, hablando del IMC, pero ellos se autoperciben como personas gorditas o gorditos. Y que decíamos que puede incluir o no atracones y purgas, ¿vale? Hablábamos de la epidemiología, que puede darse un inicio típico entre los 12 y los 18 años y una mayor prevalencia en mujeres con el 90% de los casos. Y decíamos que aunque la prevalencia mayor sea de las mujeres, hay hombres que también padecen en algún momento de un trastorno de la conducta alimentaria. Decíamos que la mortalidad más alta entre todos los trastornos de la conducta alimentaria es entre el 5 y el 10%. Hablábamos de los criterios diagnósticos basados en el DSM-5, nuestro manual, para verificar si realmente una persona cumplía o no con el trastorno, y decíamos que era necesario indagar estos tres aspectos importantes: la restricción energética significativa, el miedo intenso a ganar de peso y la distorsión de la imagen corporal. Ahora bien, decíamos que pueden haber dos subtipos para el... Buenas tardes, Sandrita, ¿cómo estás? Habían dos subtipos para este trastorno de la conducta alimentaria, los cuales eran restrictivo y o con atrancones o purgas. Para el restrictivo
sin atrancones ni purgas, y con atrancones y purgas, pues los episodios de ingesta compulsiva seguidos de vómitos, ¿vale? No voy a ahondar en esto porque fue la clase que dimos el día de ayer. Decíamos entonces que habían una etiología multifactorial para los trastornos de la conducta alimentaria con relación a la anorexia nerviosa, y decíamos que habían cuatro elementos, cuatro factores importantes que van a coincidir con respecto al diagnóstico: lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural y lo familiar. Para lo biológico tenemos la predisposición genética, ¿verdad? Es algo que ya viene con nosotros mismos desde el momento de nuestro nacimiento. Y también veíamos las alteraciones en los neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que van a ser directamente proporcional a que una persona en algún momento tenga un trastorno de la conducta alimentaria. Por otro lado, en la parte psicológica, vemos que comúnmente una persona que padece un trastorno de la conducta alimentaria con relación a la anorexia nerviosa son personas perfeccionistas que tienen una alta necesidad del control, que en su infancia pudieron haber tenido un trauma, ¿verdad? Y que lo están evocando de esta manera. Y yo les explicaba que de alguna u otra manera buscan refugiarse a través de a través de la no ingesta de ciertos alimentos o incluso de alimentos. Los trastornos de ansiedad o depresión asociados, lo sociocultural como la idealización de la delgadez, ¿verdad? Que todo, digamos, esa información que nos llega a nuestro cerebro con relación a lo que las redes sociales emiten, el mensaje que emiten las redes sociales con respecto a la belleza, que es adecuado, que se considera bonito o no, que se considera sí, atractivo o no, si soy suficiente o no, teniendo una alta o una baja de peso. La familiar, que son los modelos parentales rígidos o sobrecontroladores, y los conflictos emocionales no expresados, que mayormente se expresan luego de en terapia, ¿verdad? Decíamos que estos factores los vamos a ver básicamente cuando nosotros iniciamos un proceso terapéutico, y en la indagación sucede que se empieza a verificar cuáles de estos factores realmente son los que están dañando de alguna u otra manera a la persona. Ahora bien, en la primera clase, cuando yo les mencionaba que ustedes pensaban sobre los trastornos de la conducta alimentaria, muchos de ustedes me mencionaron esta palabra que me pareció apropiada, y es algo que no está bien, porque cuando hablamos de trastornos, quiere decir de verdad algo que no está bien, ¿vale? Porque si una persona estuviera bien, no habláramos de un trastorno, ¿verdad? Habláramos entonces de una persona sana. Ahora bien, todas ustedes, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes consideran que todas las personas en general deberían ir a terapia? ¿Qué piensan ustedes? No me refiero a que si tienen algún trastorno o no, me refiero a toda la población en general. ¿Ustedes creen que todas las personas deberían ir a terapia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes, chicos? Ahora, muchos de ustedes me están diciendo que sí. Ok. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué consideran que sí? ¿Por qué consideran?
Bueno, muchos de ustedes me han dicho que sí. Ujú. Es bueno educarse, informarse también porque así podemos ayudar a otros. Bueno, ¿qué creen ustedes que yo voy a decir? Bueno, me llama la atención la respuesta de Georgelina. Dice, si no hay un conflicto a tratar, no debería ir a terapia. Ok, chicos, les voy a decir algo y quiero que se vayan con este concepto y se lo está diciendo un psicólogo. Se nos ha vendido mucho a través de las redes sociales y, y la gente en general. Nos han expresado que todas las personas necesitamos ir a terapia, todas las personas, o sea, se ha vendido mucho eso, de que todas las personas necesitamos ir a terapia. Pero resulta, chicos, que les voy a decir algo. Si bien es cierto, ir a terapia es bueno porque usted pues se ayuda a conocerse a sí mismo, ¿verdad? Aprende a conocer otras cosas, no otras emociones, pero aprende a identificar sus emociones, aprende a identificar de pronto ciertos rasgos de su personalidad que de pronto usted no sabía por qué las manifestaba, etcétera. Pero, ¿saben algo? Muchas veces una persona o las personas no necesitan ir a terapia. ¿Me hago entender? Porque es que, chicos, les voy a decir algo. No todas las personas están rotas. No todas las personas sí o sí necesitan un proceso terapéutico. No todas las personas han pasado por un trauma. No todas las personas han pasado por una situación difícil. Entonces, yo comprendo cuando ellos dicen, pero yo para qué voy a ir a terapia, ¿ya? Ahora, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque chicos, no todo lo podemos relacionar con heridas de la infancia y que todo viene de la infancia. Y yo sé que esto se puede como verse en contraste de pronto con las teorías de Freud y otros autores que afirman que todo viene de la infancia. Y sí, muchas cosas vienen de nuestra infancia, mucho de lo que somos viene de nuestra infancia. Pero resulta que usted, a lo largo que se va desarrollando en la vida, usted también va entrando en la cultura a la que pertenece, con amigos, con personas a su alrededor, con gustos, con intereses. Y hay cosas que se desarrollan por la sociedad en la que usted con la que usted se está expresando. Entonces, no todo viene de la infancia. Mucho de lo que somos, nuestra autoestima, nuestro concepto, heridas emocionales, etcétera, mucho sí, claro que sí tiene que ver, pero no podemos generalizar. Por ejemplo, que una persona con un trastorno de la conducta alimentaria es porque sí o sí tuvo una herida de la infancia. No. ¿Por qué? Y ahí me voy a poner en contracorriente con Freud, porque Freud diría, bueno, pero es que de pronto en algún momento de su infancia tuvo una situación en la que se sintió no protegida, no querida, entonces ahora lo está abocando. Puede que sí. Pero miren que hay diferentes aspectos multifactoriales para que una persona, ya trastocando a lo que estamos hablando de los trastornos de la conducta alimentaria,
pueda tener, pueda manifestar en algún momento este trastorno, ya sea por una predisposición genética, ya sea, sí, por la parte psicológica, ¿m? Por cómo lo criaron, si tuvo uno un acompañamiento, si se sintió querido, amado, protegido, etcétera. Eso ya lo hablamos ayer. Hablamos también de la cultura, pero entonces Freud diría, no, pero es que si existieran unas bases fijas desde la infancia con relación al autoconcepto, a la autopercepción, si hubo una madre que te sustentó, si hubo un padre que te protegió, entonces lo que te digan externamente no va a afectar tu autoconcepto. Depende. Hemos visto los casos de muchas personas que crecieron con bases sólidas, con el apoyo de una madre, con el apoyo de un padre, presentes totalmente, pero que debido a la alta presión social de la cual nosotros estamos expuestos, usted en algún momento puede desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. En el caso de los adolescentes, por ejemplo, que los papitos nos preguntan en consulta, pero yo no entiendo por qué mi hija está padeciendo de este trastorno, si nosotros la hemos cuidado, la hemos amado, la hemos protegido, le hemos dado todas las herramientas, todo lo necesario para que ella se sienta amada, querida, etcétera. Entonces uno contrasta o valida esta información con la pacientita, ejemplo, un adolescente, y uno empieza a abogar y uno empieza a preguntarle, mira, ¿tú cómo te has sentido con relación a tu padre, etcétera, etcétera, etcétera? Y la adolescente puede decir, "No, yo me siento bien, yo me siento que me aman, yo me siento, hay algunos casos que si bien es cierto, no se sienten amados, no se sienten queridos, entonces, bueno, eso lo evocan de esta manera. Pero hay algunos casos de jóvenes que dicen, no, pero es que yo me siento amado, me siento querido, me siento protegido, pero no sé. Entonces uno le empieza a preguntar, bueno, pero tú tienes redes sociales, sí, sí tengo. ¿Cuáles son tus influencers favoritos? Y uno empieza a indagar, muéstramelos. Y yo te muestro también los míos. Entonces ellos empiezan a mostrar unas chicas espectaculares con un abdomen súper plano, que dicen que solamente comen verduras en el día o que hacen unas dietas locas, etcétera. Entonces ahí estaríamos diciendo entonces que netamente se dirige a lo psicológico. Sí, es a lo psicológico porque vamos a tratar el pensamiento automático que se ha generado con relación al trastorno. Está bien, claro que sí. Pero hay otro factor que es el factor sociocultural, que va a ser directamente proporcional o va a afectar directamente proporcional a que esta persona pueda desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Me hago entender? ¿Qué piensan ustedes con lo que acabo de mencionar? Yo sé que de pronto muchos se quedaron así como calladitos, como que escuchando, como... ¿Qué piensan ustedes? Quiero escucharlos antes de seguir con la clase. Miren, miren lo que dice iPhone. ¿Cómo es su nombre, mi amor? Porque solamente me sale iPhone, no me sale tu nombre. Dice, en estos días entré a Luisana. Ok, perfecto, mi amor. En estos días entré a TikTok y coloqué algo relacionado con los trastornos de la conducta alimentaria. Y en los comentarios había muchas personas dando consejos súper locos y peligrosos. ¿Ya ven? Entonces, chicos, hay que tener mucho cuidado para quienes tienen hijos, incluso para quienes son terapeutas y atienden pacientes, indagar.
Yo sé que de pronto hay algunas personas y con el respeto del enfoque psicoterapéutico, lo digo con todo respeto, hay que indagar, ¿vale? Hay que indagar realmente cuál es exacto, cuál es la raíz del problema, ¿vale? Para que nuestros procesos psicoterapéuticos sean efectivos, no es necesario indagar la raíz del problema, de dónde proviene, cuáles son los factores de riesgos a los cuales pudo haber estado esta persona y que hoy por hoy se asocia a un trastorno de la conducta alimentaria, ¿vale? Entonces, chicos, quería como hacer este pequeño hincapié porque a nosotros los psicólogos siempre se nos, digamos, no siempre, pero sí en muchas oportunidades, nos hacen ver como que, no, es que a mí no, ustedes todos creen que fue de la infancia, ustedes todos creen que, pero si a mí no me pasó nada, pero entonces, chicos, es muy importante nosotros poder hablarle eh, desde diferentes puntos de vista, ¿vale? Desde diferentes puntos de vista, que no todo se debe a un solo factor, sino que lo que hoy en día te causa, y esto es en general, no solo para los trastornos de la conducta alimentaria, lo que hoy en día puede causarte malestar, ansiedad, depresión, angustia, miedo, furia, enojo, preocupación, puede deberse a múltiples factores, porque no estés de acuerdo en cómo te ves en el espejo, porque quizá quieres vivir la vida de otra persona, porque te sientes estancada, estancado. Entonces son muchos los factores por los cuales nosotros debemos indagar para encontrar realmente qué es lo que está generando malestar, ¿vale? Por eso la labor del psicólogo es tan importante y sobre todo se pide a los psicólogos que es necesario nosotros también como psicoterapeutas poder pasar por procesos de psicoterapia para nosotros en primera instancia poder validar cómo estamos nosotros mismos para poder ayudar a otros a drenar. Ok, paréntesis. Listo, chicos. Entonces hablábamos de unas manifestaciones clínicas como son la pérdida de peso significativa, la menorrea en las mujeres, la hipotermia, la osteopanía, osteoporosis, la debilidad, los mareos y la fatiga extrema. Con respecto a los conductuales y a los emocionales, hablábamos de la obsesión con la comida, los dietas e ingredientes, ¿verdad? No, reitero, no voy a profundizar, fue clase del día de ayer. Los rituales alimentarios, el aislamiento social y la hiperactividad o el ejercicio excesivo son factores comúnmente asociados a las conductas de una persona con este trastorno de anorexia nerviosa. Entonces, decíamos que había unas herramientas de evaluación para nosotros poder constatar si realmente esta persona podría estar pasando por un trastorno de la conducta alimentaria, porque no es solamente verificar y validar, ok, cumple con los signos para ser diagnosticado, sino que es necesario poder aplicar estas pruebas, de las cuales vamos a hablar más adelante, y o creo que en nuestro módulo número 2 que tampoco se pueden perder, para nosotros poder constatar si realmente una persona puede que tenga este trastorno, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo ayer lo mencionaba, le decía, puede que esta persona simplemente esté pasando por una circunstancia, ¿verdad? Un miedo momentáneo y que de pronto en algún momento ya se va a quitar y puede que no tenga el trastorno, ¿verdad? Pero es necesario poder validarlo, constatarlo con pruebas métricas, ¿verdad? Con pruebas que nos arrojen una medida cualitativa, cuantitativa para nosotros poder hacer el análisis no solamente basado en la observación clínica. ¿Ok?
Entonces yo ayer les ponía el ejemplo de que es necesario nosotros, eh, como psicólogos, por ejemplo, cuando viene un niño disruptivo con ciertas cualidades para un trastorno, por ejemplo, de la conducta, poder validarlo con neuropsicología para que ellos emitan un informe basado en las pruebas diagnósticas, cualitativas y cuantitativas. Ok. El tratamiento interdisciplinario basado en el enfoque psicológico, decíamos que iba a ser, debe ser tratado por psicoterapia. Normalmente se trabaja sobre la terapia cognitivo-conductual, la terapia familiar y las terapias basadas en la compasión y la aceptación corporal, la nutrición clínica, la restauración progresiva del peso, educación alimentaria y el plan de alimentación flexible, teniendo en cuenta los criterios del paciente. En medicina, que el médico nos ayude a estabilizar médicamente a mi paciente y si es necesaria la hospitalización cuando su peso está por debajo de un IMC de 15, o sea, un IMC por debajo de 15, de la media. La psicoeducación para acompañamiento familiar, porque decíamos que no solamente es necesario tener en cuenta al paciente, sino a la familia, que también hace parte del proceso de reestructuración y de restauración. La intervención escolar, si hay absentismo o bullying, y decíamos que podían haber unas complicaciones médicas frecuentes, como eran un riesgo de paro cardíaco, un daño hepático renal, la anemia severa, las alteraciones hormonales y el riesgo de muerte por fallo orgánico o por suicidio. ¿Ok? Las claves terapéuticas, evitar centrar el tratamiento exclusivamente en la comida, en el peso, validar el sufrimiento emocional, fomentar el sentido de identidad e incluir el cuerpo en terapia de manera progresiva. Esto es básicamente un pequeño resumen de lo que vimos en la clase de ayer. Ok, chicos. Entonces, le voy a dar la palabra. Me van a confirmar, por favor, a través del chat. Me escriben yo o me levantan la manito. ¿Quién es la persona que va a hacer la retroalimentación del caso 1 para la sala 1 del día de ayer? ¿Me confirman, porfa? Porque ya vamos a hacer la retroalimentación de los dos casitos. Entonces, me confirman, por favor, quién es la persona que va a hacer la retroalimentación del equipo número 1, es decir, de la sala número 1. ¿Me confirman, porfa? Chicos, ¿me confirman, porfa, con el chat, en el chat o me escriben yo o me levantan la manito? Ay, chicos, ¿qué pasa? Bueno, de las 15 personas que están aquí conectadas, ¿quiénes hacían parte del equipo número 1? O sea, de la sala número 1. Díganme yo a través del chat. Maribel y Ángela. Ok, reinas, voy a escoger democráticamente a Maribel que nos haga la retroalimentación del caso. Hola Maribel, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Recuerdo del caso que era una chica de 16 años de edad. Bueno, trato de recordar que no lo tengo enfrente de mí, pero era anorexia nerviosa porque no quería la chica comer, ¿verdad? Con sus, creo que eran sus familiares o algo así, y cortaba los pedazos de comida muy pequeños y siempre decía que ella ya había comido previamente, así que ella no, y el peso, me acuerdo que era muy bajo porque había perdido más de 13 kilos. Entonces estaba bajo baja de peso, tenía bradicardia, creo era que es vello, ¿no? Vello facial, no me acuerdo cómo se llama el término. Y entonces con el grupo empezamos a platicar sobre el caso y todas acordamos que era anorexia nerviosa. Necesitaba obviamente un grupo interdisciplinario, un equipo interdisciplinario de o primero pues estabilizarla con su doctor primario, un nutricionista,
obviamente la psicóloga, y eso es lo que recuerdo, que fue lo que hablamos. Realmente no quedamos en quién iba a ser el representante del grupo, pero pues fue lo que pudimos platicar. Bueno, pero hoy tú eres la elegida. Ok, me gustaría que me dijeras a la luz del DSM-5 y de lo que hemos hablado en estas tres clases, porque ustedes consideraron que sí cumplía con los criterios para el DSM-5. Sí, porque es una como aquí está, ¿no? En la diapositiva, que la anorexia nerviosa se clasifica como restricción voluntaria e intensa, ¿verdad? De la ingesta calórica. Entonces era lo que la chica estaba haciendo al restringir ¿cómo se llama? Sus alimentos que no quería comer. Ok. Y dentro del plan de desarrollo que ustedes le colocaron, bueno, ok, permítame primero, para que veamos a la luz de lo que es el DSM-5. Permíteme un segundo. Ok, la chica presentaba restricción energética significativa. Sí, que estaba no recuerdo acerca de restricción energética, pero sí, pues cuando decía bradicardia, pues obviamente ya se sienten que con poco ejercicio o actividad física, pues obviamente se fatigan. Exacto. Tenía un peso corporalmente bajo, ahorita lo mencionabas también, Sí, que ¿verdad? había bajado 13 para ¿cómo se llama? La estatura que tenía, creo, de 1,68 m y solamente, no me acuerdo el peso, pero sí recuerdo que eran más de 13 o 16 kilogramos que ella había perdido de peso. Correcto, excelente. Dices que también ella se apartaba de su familia para comer, para que no la vieran comer. Eso, y que recuerdo que también se pesaba muy constantemente. Eso podría evocarse como un miedo intenso a ganar peso, ¿verdad? Ok. Distorsión de la imagen corporal. Recuerdo que también esta chica se decía que era gorda, Así, aun cuando eh, su estaba IMC baja de estaba peso. por debajo de la media, Mm, correcto. Ahora, la chica tenía trancones o purgas, no recuerdo que mencionara de atracones o purgas. ok, entonces podríamos decir que podría ser un subtipo restrictivo, ¿verdad? Ujú, sí, Correcto, perfecto. Ahora, la actividad consistía en que definíamos si efectivamente se trataba de anorexia nerviosa. Entonces, te pregunto, Maribel, ¿efectivamente se trata de anorexia nerviosa, sí o no? sí, ¿Cumple con los criterios basados en el DSM-5? sí. ¿Cuál sería para usted o para ti el plan de tratamiento adecuado para esta chica? Sí, como le habíamos dicho, que pues llevarla con su doctor primario para ¿cómo se llama? Establecerla, ¿no? Porque está con esa bradicardia, con ese peso muy bajo, obviamente pues ya le hace faltan vitaminas, nutrientes, ¿verdad? En su cuerpo, no sé, le tienen que hacer exámenes de sangre para ver cómo están sus niveles, ¿verdad? Su CBC, ¿verdad? Ver su sangre, si tiene suficiente hierro, cómo están las hormonas, y varias cosas, si hay alguna interferencia ya a nivel hepática de la chica, cómo está. Y ya después de ahí, pues se pasaría obviamente con su psicólogo o psicóloga y también pues su nutricionista para que le dé un plan, ¿verdad? Nutricional. Obviamente en la terapia, por orar en la terapia es cuando los ponen con las otras chicas, tienen les dan o sea, un plan de alimentación, sus alimentos en porciones pequeñas y tienen que sentarse ahí en la mesa y las observan, asegurándose de que pues no tengan acceso al baño, que desaparezcan o que empiecen a decir que no quieren comer. O sea, tienen que pues obviamente no es un proceso, pero pues eso es lo que se haría con la chica. Excelente, Maribel, muy bien. Qué bueno, un aplausito a todos. Muy bien, muy Vamos, bien. número 1. Bueno, ya Excelente. pasamos.
Excelente, excelente. Vamos a darle un aplausito virtual a Maribel por su maravillosa intervención. Ok. Entonces, chicos, miren que vamos aprendiendo poco a poco, vamos aprendiendo a realmente saber, ¿verdad?, cuándo se trata, cuándo no se trata de un diagnóstico, qué podemos hacer. Ahora, de pronto aquí podríamos incluso validar, ¿verdad?, con el especialista para que entonces el especialista nos pudiera realizar evaluaciones métricas, como se los había informado, para que nos compartiera un informe detallado para su correcto plan de intervención. Pero fue muy bien lo que nos compartiste, excelente, perfecto. Ok, me van a confirmar a través del chat, van a decir yo, quienes hacían parte del equipo número 2. ¿Me confirman, por favor? ¿Quiénes hacían parte del equipo número 2? Ok, chicos, tengo a varias personas conectadas en sala y me gustaría, porfa, recibir las respuestas de todos, porque creo que puede haber más personas, aparte de Manuel y de Jenny, que hayan hecho parte del equipo número 2 y no se atreven de pronto a decirlo. Porque para el equipo número 1 solamente me respondieron Maribel y Ángela. Y tengo varias personas aquí conectaditas. Ok, entonces, Emanuel o Jenny, ¿cuál de los dos le gustaría hacer la intervención para el caso número 2? Georgelina, ¿cómo así que ningún equipo? Ayer no te agregaste a ninguna sala o es tu primer día de formación. Confírmanos. Emanuel o Jenny, ¿cuál de los dos le gustaría o los escojo dedocráticamente? Emanuel, tú. Ok, Emanuel. Qué bueno. Perfecto. Ok, Emanuel, voy a entonces a darte los controles para que nos puedas asistir y nos puedas comentar de qué se trataba el caso número 2 y responder a las preguntas, ¿vale? Adelante. Perfecto. ¿Me escucha? Hola, Manuel, ¿cómo estás? ¿Me escucha? Sí te escuchamos. Hola, José, bien, ¿y usted? Bien, Perfecto. gracias a Bueno, Dios. nuestro caso del día de ayer, nuestro caso del día de ayer hablábamos de un joven llamado Marcos de 20 años. Marcos, a través del estudio que hicimos, gracias a nuestro equipo, pudimos entender que los síntomas presentados, los síntomas que presentaba el joven Marcos era de fatiga crónica y mareos durante el ejercicio. Esto nos dio a entender que tenía una desnutrición por malnutrición. Esos son los síntomas encontrados. Perdón, los síntomas. En los signos se puede indicar que nos indica que tiene signos de anorexia nerviosa por la restricción de alimentos en la ingesta de calorías y por el miedo restringivo a subir de peso. ¿Qué pasaba con ello? Bueno, puedo decir que sí cumple con 4 de los 5 criterios del diagnóstico de SM5, ya que cumple principalmente con el criterio de restricción energético significativo por los mareos que tenía. Esto lo llevó a bajar rápidamente de peso y a tener esas fatigas por haber restringido principalmente los carbohidratos, que son principal fuente de energía y principalmente necesarias a la hora de una actividad física. También tenía el miedo de ganar peso, lo cual lo llevó
se puede decir que bajar rápidamente de peso, digamos que puede ser por los signos socioculturales, ya sea por tener unos cuadros, unos pectorales o un físico bonito, como aquellos que veía en el gimnasio durante su entrenamiento. Entonces, eso lo llevó a restringir varios de los alimentos para adelgazar rápidamente, aunque no se estaba dando cuenta que estaba en un peso normal, aquel un peso de 68 kilos y lo disminuyó a 56 kilos, dejando 12 kilos por medio, o mejor dicho, el kilos. Lo que no sabe el joven es que por tener 1,75 m, su peso ideal era de 76 kilos. Entonces, eso lo llevó a una desnutrición y por esas razones fueron todas esas deficiencias a la hora de un entrenamiento. En el tercer punto, decimos que tiene distorsión de la imagen. Esta distorsión de la imagen lo llevó rápidamente a eliminar varios de los macronutrientes para poder él creer que estaba llegando a su peso o a una imagen corporal ideal. Lo que no sabía era que lo estaba llevando a un déficit de masa corporal. También se puede decir que es un subtipo porque no tenía trancón ni pulgas en su alimentación. Bueno, aunque se puede decir que tenía unos restrictivos, que eran los macronutrientes como grasas y carbohidratos, pero no utilizaba purgas a la hora de su alimentación. También se puede decir que tenía, principalmente en su caso, se puede indicar que tenía una hipertensión muy baja de la presión arterial, ya que su pulso era muy lento, hasta con 52, cuando normalmente una persona, principalmente que hace ejercicio, aunque tenga una respiración lenta o una pulsación lenta, tendría que estar entre los 60 a los 100. Y en el caso del índice de masa corporal, el joven presentaba un índice de masa corporal de entre 18.3, lo cual también se estaba indicando que era bajo. No hasta un punto de hospitalización, pero sí se indicaba que ya estaba bajo, ya que su índice de masa corporal, por lo que el joven tenía que ser alrededor de entre 18.5 hasta 24.9. En estos casos, ¿qué se puede hacer? Principalmente, hablar con los padres es importante, ya que tenemos que entender principalmente cómo es su vida cotidiana en su casa. Luego de ello, podemos llevarlo a terapia para que el psicólogo les indique la valoración y la importancia de los macronutrientes para que él entienda de que la relación con la comida tiene que ser muy adecuada para que él pueda tener ese físico que quiere. Luego de eso lo podríamos llevar a un nutricionista deportivo, ya que le va a indicar los alimentos que debe consumir y por qué no debe eliminarlos, ya que son importantes durante el entrenamiento. Y no sé qué más decir. Ok, perfecto. Wow. Una pregunta, ¿tú a qué te dedicas, mi amor? Soy estudiante de nutrición y dietética. Ah, ok. Bueno, se nota en tu jerga, se nota en cómo te expresaste, se nota de verdad eh, la entereza que le pusiste al caso, se nota que se reunieron. Bueno, de verdad que felicidades, lo hiciste muy bien, me gustó mucho tu participación, tus palabras, tu compromiso, excelente, muy bien, felicidades. Gracias. Gracias. Bueno, mi amor, y bueno, a todos, de verdad, chicos, a todos los que hicieron parte de este ejercicio, les quiero felicitar porque, bueno, todos los días aprendemos algo nuevo, ¿verdad? Así como ustedes lo estaban mencionando ahorita, miren que identificamos si cumplía o no con los criterios, cuál sería el plan de tratamiento, qué podría ser el psicólogo, qué podría ser el nutricionista, qué podría ser eh, cada uno de los especialistas, ¿verdad? Para poder ayudar a mi paciente. Y eso es con lo que nosotros a diario se nos presenta en nuestra cotidianidad, ¿verdad? Es lo que a diario vemos y es lo que hoy por hoy estamos aquí siguiendo aprendiendo y fortaleciendo nuestros conocimientos. Entonces, chicos,
con este caso y con la intervención tan hermosa de todos ustedes, vamos entonces a pasar a nuestro segundo trastorno de la conducta alimentaria, el cual es la bulimia nerviosa, ¿vale? Ok. La bulimia nerviosa, básicamente, cuando hablamos de bulimia nerviosa, hablamos de episodios recurrentes de atracones, ¿verdad? Veíamos que en la anorexia eh, podía darse o no darse. Para la bulimia nerviosa, como tal, se da los episodios recurrentes, es decir, los episodios sucesivos de atracones, seguidos por conductas compensatorias inapropiadas, como lo son el vómito autoinducido, ¿vale? El uso excesivo de los laxantes o el ejercicio, y a diferencia de la anorexia, el peso corporal suele estar dentro del rango normal, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de una persona que padece de bulimia nerviosa, hablamos que debe tener estos signos: los atracones, el vómito inducido, el uso excesivo de los laxantes y el ejercicio excesivo, ¿vale? Y por lo general, una persona con bulimia nerviosa, por lo regular se encuentra dentro del rango normal. ¿Qué sucede? Que como esta persona se encuentra dentro del rango normal en su IMC, es poco probable que las demás personas se den cuenta que padece de un trastorno. Por eso es mucho más difícil poder llegar a un tratamiento, poder llegar a, eh, a poder generar una ayuda para esta persona, ¿vale? Porque pues claramente la persona no lo va a decir. En algunas veces sí, ellos mismos buscan ayuda y en algunas veces no, ¿vale? Entonces es poco más complejo, porque veíamos, por ejemplo, que en la anorexia nerviosa se veía físicamente, ¿verdad? Los signos, pero para de pronto sí lo podemos ver, como por ejemplo que se autoinduce en el vómito, entonces ya usted se va dando cuenta, bueno, pero esta persona, ¿por qué vomita tanto? ¿Vale? Si vives con ella, de pronto te das cuenta que consume o toma muy seguidamente laxantes, ¿verdad? Entonces es un poco más complejo este tema de la bulimia nerviosa. Ejemplo clínico: una persona que consume grandes cantidades de comida en poco tiempo y luego se aísla para provocarse el vómito, ¿vale? Ahora bien, ¿cuáles son los criterios diagnósticos basados en el DSM-5? Los episodios de atrancones, que estos suelen darse en al menos una vez por semana durante 3 meses. ¿Por qué es importante saber la durabilidad? Porque puede que esta persona solamente haya tenido 1, 2 o 3 episodios, y no porque haya tenido estos episodios ya va a ser diagnosticada. Claramente es una señal de alarma, pero no se considera todavía trastorno si no cumple con esta cantidad de tiempo, 3 meses, al menos 3 meses, ¿vale? Conductas compensatorias inapropiadas y repetitivas, como, bueno, como lo es el tema del vómito autoinducido, por ejemplo. La autoimagen está indebidamente influida por el peso corporal y la silueta. Aquí en este trastorno de bulimia nerviosa también se ve desdibujada la imagen corporal con relación a la realidad. Por eso, cuando iniciamos nuestro diplomado, hablábamos que los trastornos de la conducta alimentaria suelen ser trastornos sumamente complejos, porque se desdibuja lo que nosotros, la percepción que tenemos de nosotros mismos versus lo que en realidad eh,
está en tu cuerpo y lo que los demás ven u observan. No se presenta exclusivamente durante episodios de anorexia nerviosa, ¿vale? Sino que son aislados ambos. Entonces, cuando vayamos a hacer ejercicio con relación a esto, tenemos que identificar lo primero, ¿verdad? Que son los criterios, que son los que acabo de mencionar. Episodio de atrancones al menos de 3 meses. Entonces, ojo, que yo puedo colocarles, por ejemplo, casos, ¿verdad? Y al momento que yo le coloque casos, por ejemplo, una joven que tiene episodios recurrentes de trancones, que remite a consulta de un mes, o que no, o simplemente no colocar el tiempo. No, paciente que recurra a consulta por atracones, por conductas como inducirse el vómito, etcétera. Entonces usted no va a decir enseguida que la persona tiene el trastorno, sino que un especialista bien enfocado y bien argumentado, lo primero que preguntaría es si esta persona, cuánto tiempo lleva esta persona con esta conducta. Es lo que primero. Compañeros, a la doc como que se le cayó un momentico el internet, pero no se vayan a salir que ya continuamos. Ok, chicos, qué pena que, no sé, me sacó de la reunión el, el dispositivo. Ok, entonces les decía que que para la bulimia nerviosa es necesario nosotros poder constatar que efectivamente el paciente haya pasado por al menos 3 meses con estos signos de alarma. ¿Ok? Para nosotros poder diagnosticar y poder tener certeza del diagnóstico. ¿Vale? Por otro lado, tenemos las conductas compensatorias. Bueno, ya les comenté un poquito cómo son los vómitos inducidos, ¿verdad? La imagen desdibujada de la realidad versus lo que se piensa y que está aislado de episodios de anorexia nerviosa, es decir, no se presenta exclusivamente durante episodios de anorexia nerviosa. ¿Por qué? Porque entonces pudiéramos decir, bueno, pero si esta persona tiene atracones, ¿verdad? Si se induce el vómito, si la imagen está desdibujada, entonces pudiéramos decir también que es anorexia nerviosa. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es que para la bulimia, para este trastorno de bulimia nerviosa, aquí sí son recurrentes sí o sí los episodios de atracones, ¿vale? Con una durabilidad al menos de 3 meses, ¿ok? Ahora bien, cuando hablamos de la epidemiología, hablamos que la edad de inicio es en la adolescencia tardía o la adultez temprana, entre los 16 y los 25 años de edad. Aquí también se repite la prevalencia con relación a las mujeres entre un 90 y un 95%, pero también se presenta en hombres. Miren que para el caso número 2 que les expuse el día de ayer y que sus compañeros también lo validaron, miren que había un chico que padecía anorexia nerviosa. ¿Por qué? Porque ustedes creen que este chico, bueno, para los que expusieron el caso número 2, qué creen ustedes que lo llevó a padecer de anorexia nerviosa? ¿Cuál fue su factor de riesgo? ¿Por qué creen ustedes que el chico padeció este trastorno? Rápidamente respóndanme. Rápidamente. Sociocultural, ¿por qué? Rápidamente. ¿Por qué sociocultural?
¿Por qué sociocultural? Las redes sociales, ok. Entonces, si bien es cierto, lo que estaba alrededor de este chico hicieron que él pudiera manifestar este trastorno de anorexia nerviosa. Y miren que la prevalencia no solamente se da en mujeres, sino también se da en hombres, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Por todos estos factores de riesgo que están mencionados. Lo sociocultural, las redes sociales, la cultura fitness, etcétera. La frecuencia de atrancones puede ser diaria o semanal y la mortalidad más baja que la anorexia, pero con mayor comorbilidad psiquiátrica, como por ejemplo la depresión, el consumo de sustancias y las autolesiones, ¿vale? Entonces decimos que una persona con bulimia nerviosa es una persona que comúnmente comparte síntomas con estos diagnósticos de depresión, de consumo de sustancias o de autolesiones, ¿vale? Ahora, con relación a la bulimia nerviosa, hablamos de una etiología multifactorial. Reitero, cuando hablamos de trastornos, no podemos hablarlo desde un solo punto de vista. Es necesario que lo veamos desde un enfoque multifactorial. ¿Por qué? Porque muchos factores van a intervenir a que realmente esa persona en algún momento pueda desarrollar este tipo de trastorno. Para el caso de la bulimia nerviosa, hablamos también de 4 factores, como lo son lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural y lo cognitivo. Cuando hablamos de lo biológico, hablamos de la disfunción en los circuitos de recompensa cerebral, ¿verdad? Asociados a la dopamina, a esta necesidad inmediata de sentir gratificación, la disbiosis intestinal y las alteraciones en la leptina y la grelina, que son fundamentos que van a intervenir o que van a ser directamente proporcional a que una persona pueda desarrollar en algún momento bulimia nerviosa. Cuando hablamos de los factores psicológicos, hablamos de esa baja autoestima, ¿verdad? Las historias de estas dietas restrictivas, el trauma, las emociones no reguladas y comúnmente se asocia a emociones como la ira, la tristeza y la culpa. Entonces, básicamente, cuando validamos a un paciente por psicología que presenta signos de alarma para bulimia nerviosa, hablamos de un no manejo o un manejo inadecuado del control de la ira. Comúnmente se sienten tristes o culpables porque ellos no quieren tener esta conducta, pero hay algo que los motiva a hacerlo. Y es ahí donde nosotros enfrentamos al paciente con su realidad y verificamos y constatamos y ayudamos al paciente a evocar el trauma, sus emociones no reguladas, sus sentimientos pausados, ¿verdad? Y mejorar su autoestima, su autovalía y su autoconcepto para evitar las dietas restrictivas y poder mejorar su comunicación con la comida. Cuando hablamos de lo sociocultural, hablamos, ¿verdad?, de ese ideal del cuerpo delgado del que tanto hemos venido conversando, la presión por el control corporal y el estigma del sobrepeso. ¿Verdad? Que si soy gordo, entonces no soy digno, si soy gordo, entonces no soy hermoso, si soy gordo, entonces no voy a conseguir el trabajo que quiero, no voy a casarme con la mujer que quiero, me van a ver como una persona desarreglada, que no se quiere, que no se ama. Entonces, ¿cómo voy a ser jefe si tengo un peso excesivo, etcétera? Son muchos pensamientos automáticos que se le vienen a una persona con relación a que pueda desarrollar en algún momento este tipo de trastorno. Cuando hablamos de lo cognitivo, hablamos de los pensamientos dicotómicos como un todo o un nada, ¿verdad? Que si no estoy bajo de peso, nada va a ser igual, ¿verdad? O todo va a ser diferente, ¿vale? El perfeccionismo, la culpabilidad también hacen parte de esta reestructuración cognitiva que nosotros vamos a trabajar cuando una persona está enfrentando un trastorno de bulimia nerviosa.
¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Las manifestaciones clínicas que vemos son en primera instancia físicas. Cuando hablamos de la parte médica, hablamos de lesiones en el exófago, en la boca por vómitos frecuentes, ¿verdad? Decíamos que uno de los signos de alarma y que sí o sí debe haber son los vómitos frecuentes. Entonces, pues claro, esto va a inferir en lesiones en nuestro exófago. La pérdida del esmalte dental, como lo son las caries y la sensibilidad, la hipopotasemia, ¿verdad? Pero que está mal escrito. Es hipotasemia. Bueno, ok, ahora lo miramos. En la baja del potasio, los riesgos de las arritmias cardíacas, la inflamación de las glándulas parotideas, como por ejemplo la cara redonda, fatiga, estreñimiento y dolor abdominal, son uno de los factores que vamos a ver que se van a influir y que vamos a identificar cuando vemos a un paciente físicamente, ¿vale? Cuando el médico lo ve físicamente, va a ver estos primeros síntomas, ¿ok? O sea, que los pueden ver, los pueden constatar, los pueden verificar. Cuando hablamos de factores conductuales y emocionales, hablamos de un consumo compulsivo de alimentos hipercalóricos. O sea que aquí estamos hablando de algo totalmente distinto a lo que veíamos anteriormente, que es, anteriormente veíamos que para la anorexia nerviosa era que le tenían miedo, pánico, ¿a qué? A los alimentos hipercalóricos. Aquí, por el contrario, las conductas, las comportamientos o la parte conductual va a ser basada en qué? En el consumo compulsivo de alimentos hipercalóricos, ¿vale? Los episodios de culpa, vergüenza y baja autoestima, posatrancón, ¿verdad? Que luego de la ingesta de estos alimentos hipercalóricos se siente esta vergüenza, esta tristeza, esa culpa, ¿verdad? Porque lo hice. Entonces, pues esta tristeza, esta culpa y esta vergüenza son las que te van a llevar a que vomites el alimento. El ocultamiento del comportamiento alimentario, cuando te preguntan, ¿tú estás comiendo? Sí, claro. ¿Por qué estás haciendo esa dieta tan restrictiva? No, yo no estoy haciendo ninguna dieta restrictiva. Dice, y tratan de no comentárselo a absolutamente nadie, ¿vale? Los ciclos de dieta restrictiva por atrancones o compensación, ¿verdad? Ciclos de dieta restrictiva, atrancones o compensación. Por acá me dicen, profe, si la persona no se induce el vómito, pero sí tiene episodios de atrancones, sería bulimia nerviosa. Bueno, yo te hago la pregunta, mi amor. ¿Cómo tú considerarías, cómo tú pudieras constatar? Bueno, y la pregunta no solamente es para ti, querida, la pregunta es para todos. Miren la pregunta que nos hace nuestra compañera. Si la persona no se induce el vómito, pero sí tiene episodios de atracones, sería bulimia nerviosa, ¿ustedes qué piensan? Quiero ver sus respuestas, a ver si me han prestado atención. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que hasta este momento ustedes mismos pudieran responder a esta pregunta. Miren que ella dice, si la persona no se induce el vómito, pero sí tiene episodios de atracones, ¿sería bulimia nerviosa? Miren lo que dice Maribel. Mire, faltan detalles, Edgar. Muy bien, excelente, Edgar. Perfecto. Dice, faltan detalles clínicos.
claramente, porque no podemos decir, ¿verdad? Que entonces si esta persona tiene episodio de atrancones, entonces ya lo vamos a diagnosticar. Faltarían, así como bien lo dice Edgar, faltarían detalles clínicos, pero se pudiera pensar en una anorexia subtipo 2. Excelente, muy bien. Correcto, Georgelina. No, porque debe inducirse vómito por lo menos una vez por semana durante 3 meses. Caramba, mis amores, los veo súper bien. De verdad me alegro mucho que podamos tener esa conversación y podamos responder a estos interrogantes de esta manera tan clara, porque quiere decir que estamos aprendiendo, chicos. Muy, muy bien. Excelente. Perfecto. ¿Está respondida tu pregunta, corazón? ¿Sí está respondida tu pregunta? ¿O todavía faltaría? Ok. ¿Y cuál es la respuesta entonces? Me dices que sí, pero ¿cuál sería la respuesta entonces? Quiero que te respondas tú misma a la pregunta. Escríbenos la respuesta. Tendríamos que verificar los demás criterios y qué más. Ok, tendríamos que validar, ¿verdad? Si cumple o no con los criterios, pero hay algo que dijo una compañera por aquí, y es que el vómito debe al menos haberse inducido una vez por semana por al menos 3 meses. Excelente, muy bien. Ok, mis chicos y chicas, estamos súper bien. Hola, ya me escuchan aquí, ¿verdad? Ok, no sé qué pasó, que parece que hoy hay algunos inconvenientes de conexión, pero bueno, estaba hablando yo solita. Bueno, listo, mis chiquitines. Bueno, chicos, les decía que a la respuesta a la pregunta que nos hacía la compañera es que al menos debió haber ocurrido episodios de vómito al menos por 3 meses, ¿verdad? Una vez por semana, al menos 3 veces. ¿Ok? Perfecto. Entonces, chicos, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos muy bien? ¿Hay alguna duda, inquietud con respecto a este tema para ir avanzando? Ok. Ahora bien, vamos a ver un caso aplicado y es el siguiente. Laura de 21 años refiere que no puede controlarse cuando empieza a comer. Suele consumir grandes cantidades de comida sola en su habitación y luego se provoca el vómito. Describe vergüenza intensa tras cada episodio, pero teme subir de peso. Usa laxantes y hace ejercicio en exceso. Su índice de masa corporal está en el rango normal, lo que ha dificultado el diagnóstico. ¿Qué piensan ustedes de ese diagnóstico? Y de ese ejemplo clínico. Voy a habilitar los micrófonos para que me digan ustedes qué piensan acerca de este ejemplo clínico. Voy a volver a leerlo. Dice, Laura de 21 años refiere que no puede controlarse cuando empieza a comer, suele consumir grandes cantidades de comida sola en su habitación y luego se provoca el vómito. Describe vergüenza intensa tras cada episodio, pero teme a subir de peso. Usa laxante y hace ejercicio en exceso. Su índice de masa corporal está en el rango normal, lo que ha dificultado el diagnóstico. Chicos, les voy a dar la palabra. Bueno, hoy como están calladitos, voy a hacerlo dedocráticamente. Entonces le voy a dar la palabra a Edgar. Edgar, ¿qué opinas de este caso clínico? ¿Cumple o no con los criterios o qué faltaría para poder diagnosticarlo? Adelante, Edgar, ¿cómo estás? Puedes activar tu audio, mi amor. Ya te lo estoy dando. Edgar, ¿estás por ahí o no estás por ahí? Hola, Hola, Edgar. ¿logran escucharme? Sí.
Hola, ¿cómo estás? Feliz noche. Feliz noche. Mira, varios criterios, sí estoy totalmente de acuerdo. Primero, sexo femenino con 21 años, ¿ok? Descontrol severo de la ingesta alimentaria con grandes cantidades, o sea, una cantidad cuantiosa. Siente vergüenza después de realizar el episodio como tal, ¿verdad? Utiliza laxantes, tiene inducción del vómito, ¿ok? Por eso es bastante complementario con sus criterios. Y fuera de eso, ella maneja un índice de masa corporal normal, o sea que estamos cumpliendo los criterios de los cuales usted había hablado. Entonces estoy totalmente de acuerdo con el caso de bulimia, completamente de acuerdo. Ok, perfecto. Voy a darle la palabra a otro participante. Y este otro participante va a ser alguien que de pronto no hayamos escuchado anteriormente. Y luego voy a dar mi intervención. Analí. Hola, Analí, ¿cómo estás? Analí, ¿estás ahí? Analí, 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 Analí. ¿Estás por ahí? Bueno, parece que Analí no tiene audio. Maribel dice, cumple con el criterio de bulimia. Ella muestra baja autoestima y miedo para subir de peso. Quiero ver, ok, díganme a través del chat qué piensan ustedes. ¿Está todo o falta algo? Georgelina, ¿estás por ahí? ¿Podrías activar tu audio, Georgelina? Sí, bueno, para mí sí cumple con todo. Lo único que faltaría ver sería el tiempo, ¿no? Si cumple con el tiempo, pero todas las otras características están claramente para que sea un caso de bulimia. Excelente, muy bien. Gracias. Perfecto. Entonces, chicos, todos, parece que todos estamos de acuerdo, así como eh, lo han mencionado sus compañeros, que, que cuáles son los criterios que vemos que sí cumplen. Descontrol, ¿verdad? Con respecto a la conducta alimentaria, que suele consumir grandes cantidades de comida sólida en su habitación, es decir, a esto le podríamos llamar los atracones, ¿verdad? Luego se produce el vómito, ¿m? Vergüenza después del episodio, teme a subir de peso, pese a que su índice de masa corporal está por el rango normal, utiliza además los laxantes, pero ¿qué faltaría? Aquí faltaría lo que ustedes están mencionando, el tema de el tiempo, ¿verdad? Correcto, así es, perfecto. Bueno, ya nos estamos volviendo unos profesionales, unos cuasi profesionales. Ok, chicos, entonces, ¿cuáles serían las evaluaciones diagnósticas para nosotros poder evaluar si efectivamente esa persona está teniendo o no un trastorno de bulimia nerviosa? Está, por ejemplo, el test de bulimia de Edimburgo, ¿viste? ¿Vale? Está también el EAT26 SCOFF, está la entrevista clínica estructurada, la evaluación médica de electrolitos, como la función renal y gástrica, y el diario alimentario y emocional. Son algunas evaluaciones diagnósticas que nosotros podríamos abarcar con relación a poder medir si efectivamente esta persona está pasando por un trastorno de bulimia nerviosa. ¿Ok? ¿Cuál sería el tratamiento interdisciplinario para poder nosotros ayudar a este paciente? Les decía que el tratamiento para cualquier tipo de trastorno de la conducta alimentaria debía ser enfocado no solamente en un solo especialista, sino que vamos a ver diferentes especialistas que vamos a poder colaborarle a nuestro paciente. Para el caso de la psicología, vemos nuevamente la psicoterapia.
¿Y en qué va a basarse la psicoterapia? En la terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? En donde nosotros pudiéramos enmarcarnos en la CBT-BN con relación a la evidencia, que tiene evidencia sólida para bulimia. Por otro lado, pudiéramos manejar la psicoterapia basándonos en un trabajo sobre la autorregulación emocional, las creencias disfuncionales y la autoestima, que son, digamos que, las variables que comúnmente vemos en terapia, ¿verdad? Miren que, por ejemplo, para el caso de esta niña de Laura de 21 años, dice que no puede controlarse. Entonces, miren que en psicoterapia precisamente vamos a trabajar la autorregulación, ¿vale? No solamente emocional, sino también conductual, ¿vale? Las creencias disfuncionales con relación a la comida, con relación a sí mismo. La autoestima. La autoestima siempre está muy marcada cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, porque comúnmente una persona que padece un trastorno de la conducta alimentaria, pues claramente hay cosas que hay que validar, constatar, mejorar, transfigurar con respecto a la autoestima. Técnicas de reestructuración cognitiva que también se avalan en la psicoterapia y en el modelo cognitivo-conductual, y por eso precisamente se marca muchísimo el uso de la terapia cognitivo-conductual para nosotros tratar una persona con trastornos de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque lo que nosotros trabajamos como psicoterapeutas en una persona con trastorno de la conducta alimentaria es la reestructuración cognitiva. Y cuando hablamos de reestructuración cognitiva, hablamos de poder restaurar, como su nombre lo indica, esa cognición. Es decir, cuando hablamos de cognición, hablamos de ese pensamiento, ¿verdad? Que se tiene con relación a que a sí mismo, cómo me autopercibo, ¿verdad? Con relación a algún comentario que en algún momento alguien te dijo, te lo creíste, se volvió un pensamiento automático y hay que cambiar, ¿vale? Para mejorar o aliviar el trauma. La exposición con prevención, ¿verdad? Se expone con prevención a casos, a momentos, ¿verdad? Que le generen angustia, con prevención, para nosotros poder a partir de eso ayudarle. Por ejemplo, si la exponemos o lo exponemos ante una situación de riesgo, ¿verdad? Previamente controlada, nosotros pudiéramos en terapia preguntarle, ¿cómo te sientes cuando te hice este comentario? ¿Verdad? ¿Cuál fue el primer pensamiento, cuál fue el pensamiento automático que evocó tu mente? ¿Verdad? ¿Cuál fue la primera emoción que sentiste cuando recordaste o cuando te hablé de esto? Efectivamente, esta persona poco a poco va a evocar y le vamos a ayudar a aliviar esa sensación, ese trauma por lo que había pasado. El mindfulness es una de las herramientas que se utiliza mucho cuando hablamos de psicoterapia con relación a la prevención, promoción e intervención del diagnóstico. Trabajo con el atracón como forma de afrontamiento emocional, porque sabemos que una persona, ya esto lo he reiterado en nuestras 3 clases, una persona que padezca, ¿verdad? De un trastorno como este, es una persona que probablemente está utilizando la comida como una forma de afrontar emocionalmente, o más bien de no afrontar emocionalmente cierta situación, y busca en realidad encontrar un alivio momentáneo al trauma. Dicho esto, hablando de tipo psicológico, hablamos también de la parte nutricional. Cuando hablamos de el enfoque del especialista con relación a la nutrición, hablamos de una intervención no restrictiva, una reeducación alimentaria con la recuperación del patrón regular de las comidas, ¿verdad?
Sabemos que esto va a ser progresivo, sabemos que esto no se va a dar de la noche a la mañana, que esto debe ser poco a poco. La identificación de los desencadenantes del atrancón, que pueden ser emocionales y fisiológicos, y el abordaje del miedo a comer ciertos alimentos. Y ahí se ve marcada mucho la psicoeducación, ¿verdad? La educación de que no todos los alimentos engordan, de que es necesario una dieta saludable, no restrictiva. Bueno, esto nos ayuda a nosotros, el nutricionista con este tema. El apoyo médico y psiquiátrico, como es el tratamiento de deshidratación o desequilibrio de los electrolitos. En casos graves, se va a hacer necesaria la medicación, ¿verdad? Para eso vamos a necesitar un médico psiquiatra que en caso tal de que la persona conlleve ya mucho tiempo con esta conducta, va a ser necesaria el antidepresivo, que normalmente se receta la fluoxetina bajo vigilancia. La prevención de complicaciones médicas, porque sabemos que una persona que tenga un trastorno de la conducta alimentaria podría entonces incluso perder la vida, ¿verdad? Con una arritmia cardíaca, por ejemplo. ¿Vale? Podría presentar en algún momento una esofagitis o una pancreatitis. Entonces, miren por qué se ve tan necesario que sea un equipo multidisciplinario quien pueda validar, constatar y acompañar el proceso terapéutico, emocional y físico. Bueno, aquí también en la psicoterapia es basada, perdona que me atrase un poco, pero es importante destacar que cuando hablamos de un apoyo psicológico, hablamos sí de todos estos criterios basados en psicoterapias para el paciente, pero es necesario también el acompañamiento para la familia, ¿verdad? Porque sabemos que la familia va a ser un pilar fundamental para que esta persona pueda atravesar por esta brecha de manera consciente y que en vez de estar de pronto diciéndole o exigiéndole a su familiar que no haga esto, que porque lo hace, que no tiene ninguna razón por qué hacerlo, etcétera, se le pueda dar manejo a la familia para que ellos puedan acompañar con amor a su paciente y que el paciente poco a poco pueda mejorar dicha conducta. Hablamos también de la parte de psicoeducación, romper el ciclo del atracón versus la compensación, lo he mencionado en anteriores oportunidades. Cuando una persona sufre de esta tendencia o de este trastorno, es una persona que comúnmente compensa el atracón con una sensación de bienestar o de compensación. El trabajo con la familia o la red de apoyo, en el caso de los adultos jóvenes, que veíamos que mayormente se ve la prevalencia en los adultos jóvenes, las técnicas de afrontamiento ante el estrés sin recurrir a la comida. Vamos entonces a psicoeducarlos emocionalmente para que en caso tal puedan tener un episodio de ansiedad, ¿verdad? De frustración, no recurran a la comida, sino recurran a nuevas formas, ¿verdad? De sentirse con bienestar. Entonces ahí empezamos a indagar, ¿verdad? ¿Cuáles son de pronto esas cosas que tú hacías antes de que empezaran los atracones, que disfrutabas hacer, ¿verdad? ¿Qué te llevó a hacerlo? Entonces, de esta manera nosotros podemos ayudar al paciente a que en vez de recurrir a la ingesta de alimentos hipercalóricos, pueda hacer otro tipo de acciones que le generen bienestar.
Ahora bien, ¿cuáles son las complicaciones frecuentes? Las complicaciones frecuentes que vemos ante una persona con bulimia nerviosa va a ser el desequilibrio hidroelectrolítico, ¿verdad? Y vamos a ver incluso que esta persona puede pasar por un paro cardíaco y perder la vida. Trastornos gastrointestinales crónicos, depresión mayor, autolesiones y suicidios, el riesgo de la cronificación si no se interviene antes de los 5 años de la evolución. Miren chicos que esto es un problema que puede evocarse y que puede darse por muchos años. La persona puede vivir y convivir con este trastorno por muchos años. Y no es hasta que esta persona busca ayuda, ¿verdad? Que puede mejorar. Pero normalmente, casi nunca buscan ayuda ellos mismos. Porque para ellos están bien, no les pasa nada. Y como los decía ahorita, como están en el peso normal, nadie se da cuenta. Como nadie se da cuenta, entonces es mucho más difícil llegar a un diagnóstico y por ende, como es difícil llegar a un diagnóstico, es difícil poder ayudarles, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las claves terapéuticas? Las claves terapéuticas para ayudar a una persona con bulimia nerviosa va a ser evitar culpabilizar al paciente por su conducta, que es una cosa que vemos comúnmente. Identificar el atracón como respuesta disfuncional a una emoción válida. Promover la conexión cuerpo y emoción. Enseñar autorregulación emocional y autocompasión. Trabajar el perfeccionismo, el pensamiento dicotómico y la autoexigencia. Normalmente vemos en consulta padres y madres o incluso a esposos, porque cuando ya hablamos de lo que es la bulimia nerviosa, miren y me ruedo para acá atrásito, dice que la prevalencia no solamente es en jóvenes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero mostrárselos nuevamente. Miren que dentro de la epidemiología vemos adultos también. Entonces vemos a esposos, esposas de nuestros pacientes adultos preguntarse, pero es que yo lo ayudo y a hacer su comida y le digo que esto no le va a hacer daño o al contrario, le digo que eso le va a hacer mucho daño y no me hace caso, ¿verdad? Entonces, hasta ellos mismos hasta se autoculpan, ¿verdad? Es que lo que yo estoy haciendo no está siendo efectivo. Entonces es muy importante evitar culpar al paciente por su conducta y evitar autoculparnos, ¿vale? Identificar el atracón como una respuesta disfuncional a una emoción válida, ¿verdad? Es válido sentirse angustiado, es válido sentirse triste, es válido sentirse con todas las emociones, pero es necesario buscar un apoyo terapéutico para mejorar cómo evocas ese trauma. Promover la conexión cuerpo y emoción. Miren chicos, si hay algo que tenemos nosotros los seres humanos, es que no nos gusta pasar por momentos de tristeza, de duelo, de angustia. No nos gusta, porque claro, ¿a quién le gusta? Es feo, es desagradable, es incómodo, es doloroso, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que ante situaciones que nos generan tristeza, angustia, miedo, ¿qué es lo que hacemos?
tratamos de buscar otras cosas en las cuales distraer nuestra mente y no vivimos la emoción. Ejemplo coloquial, que eso todo el mundo se lo sabe. Cuando una persona está pasando por un duelo porque perdió a su novia, su pareja, ¿qué es lo que comúnmente hace? Se me perdonan la expresión, pero va de cabeza a la semana y se mete con otra persona. Porque de alguna u otra manera un clavo saca otro clavo. Porque no quiero vivir ese duelo. Y a veces lo que extrañamos de la persona, de la pareja no es a la pareja, sino lo que hacíamos con la pareja. Entonces llegan los días en los que normalmente te veas con esa pareja y ¿qué pasa? No extrañas a la pareja, extrañas es a las cosas que hacías con esa persona. Y como claro, ahora hay un hueco, y ahora yo qué hago, y ahora yo con quién salgo, entonces ¿qué hago? Busco a otra persona para de alguna u otra manera compensar esa necesidad de afecto, ese duelo. Pero sabemos cómo termina todo eso. ¿Por qué? Por no vivir los procesos, por no vivir la emoción de tristeza, ¿verdad? Por no quedarse quieto en su casa, vivir la tristeza, o salir de pronto con algunos amigos, hablar, conversar, dialogar, sentirse tranquilo, sanar, etcétera, para luego darse una nueva emoción. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque es muy importante nosotros vivir nuestras emociones y poder evocarlas de manera consciente y respetuosa con nuestro cuerpo, con nuestra alma, ¿vale? ¿Por qué? Porque es necesario poder buscar cosas que nos agraden, pero que no nos hagan daño, como es el caso de estos trastornos. ¿Por qué estos trastornos causan daño? Porque es una emoción, ¿verdad? Un autoconcepto que se tiene de sí mismo, que no lo estamos evocando de manera correcta y que estamos refugiándonos o no en la comida, ¿verdad? Para evitar sentirnos de esta manera. Entonces la persona entre menos come, mejor se siente, entre comillas. Ay, es que si yo no como, yo voy a ser delgada. Mira cómo tengo ese abdomen tan pegado al espinazo, como digo yo, porque no como, porque me restringo. Y entonces ella o él cree que esa es la solución, ¿verdad? Bueno, luego vienen los arrepentimientos, depresión, aunque salga a divertirse para distraerse, llegar a su casa en ese momento tranquilo, vuelve ese dolor del que está huyendo. Exactamente. Que es lo mismo que pasa con una persona con un trastorno de la conducta alimentaria. Luego que tiene ese atracón, ¿verdad? Que come y come y come, ¿qué pasa? Viene ese sentimiento de culpa, de vergüenza, de por qué lo hice. Y luego la emoción nunca se fue. Solamente le pusiste un pañito ahí a la herida, pero no la cosiste. No la cosiste y no dejaste que los punticos sanaran y que ellos mismos se adherieran a tu piel, sino que lo que hiciste fue ponerle una bendita, ¿verdad? Le pusiste una bendita, que es lo mismo que nos pasa cuando tenemos una situación de crisis y buscamos situaciones inmediatas para cosas inmediatas o personas inmediatas para huir, porque es que nos encanta huir. Y como nos encanta huir, en esa huida encontramos a personas, encontramos a alimentos, encontramos a hábitos, encontramos muchas cosas que lejos de ayudarnos a sanar, lo que hace es hacernos
silenciar por un momento el trauma, la emoción, y no la dejamos cicatrizar. ¿Ok? Entonces, chicos, esto es algo que nos pasa a todos a diario y de lo cual tenemos que trabajar profundamente. Por eso, claramente nosotros como psicólogos siempre hablamos y siempre vamos a hablar la importancia del autoconcepto, de la autovalía, de la autocompasión, de que tenemos que sentirnos felices con nosotros mismos, con lo que somos, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestra profesión, con... Miren, chicos, una de las cosas que usted tiene que sentirse es eh, agradecido con la vida, con Dios, con el universo, con lo que usted quiera, pero sentirse agradecido, ¿vale? ¿Para qué? Para que, miren, les voy a colocar de pronto un ejemplo un poco, ya digamos que sí, hace parte de la clase, pero creo que de pronto no lo cogen, no lo tomen tan, tan espiritualmente hablando. Hace poco estuve bueno, y esto es ya algo personal. Hace poco estuve acompañando a mi padre en la clínica porque le dio un ACV y me llamó muchísimo la atención que cuando el neurólogo va a verlo, le dice, quiero que sepas que en este momento tu cuerpo está enfermo, pero tu alma sigue viva, libre y sana. Y si tú te crees eso, vas a poder tener la posibilidad de vencer al demonio que te está atacando en este momento, un neurólogo. Y yo lo decía, yo veía como, ¿cómo así que el demonio? Un médico hablando de algo espiritual, no lo comprendo. Él decía, sí, en este momento el demonio es la enfermedad que te está atacando. Pero tú, con tus pensamientos, con tu espiritualidad, con tu comportamiento, puedes hacerle frente a esta enfermedad o a esta situación. Y créanme, chicos, que en ese momento fue como un choque mental tan fuerte porque nunca había escuchado de pronto a un especialista hablar de esa manera de demonio y estas cosas, que de pronto muchos de ustedes también se quedaron como sorprendidos. Entonces, chicos, cada uno de estos trastornos de los cuales estamos hablando, son cosas perturbadoras, son situaciones perturbadoras que llegan a la vida de una persona y que no se van a arreglar simplemente porque tú le digas deja de comer. No se van a arreglar simplemente porque tú le digas estás comiendo demasiado, deja de comer, quiérete más. No se van a quitar así. Con esa terapia de choque es necesario validar, constatar, amar y cuidar al paciente para promover su relación cuerpo y emoción y de una manera emocional y autocompasiva, cognitiva y comportamental, dejando ese pensamiento dicotómico, esa autoexigencia, esa no validación, poder mejorar esa conducta con el apoyo de los especialistas, con el apoyo de la familia, pero sobre todo con la decisión de querer salir de esto. Entonces, chicos, con esto damos por finalizada nuestra clase del día de hoy, en la cual hemos abordado nuestra temática del día de hoy fue acerca de la bulimia nerviosa. Vimos los criterios diagnósticos basados en el DSM-5, la epidemiología, la etiología multifactorial, las manifestaciones tanto físicas, conductuales y emocionales, las evaluaciones diagnósticos y los tratamientos multidisciplinarios e interdisciplinarios que son necesarios para mejorar la vida del paciente basado en las claves terapéuticas.
El día de mañana nos concernería hablar acerca de los trastornos por atracón, ¿vale? Entonces, chicos, me gustaría saber si existen alguna duda, alguna inquietud con respecto a este tema, ¿vale? Y si, bueno, y si no hay dudas ni inquietudes, daríamos entonces por finalizada el noche de hoy, no sin antes Bueno, compañeros, muchísimo. La profe está teniendo hoy problemas de internet, al parecer. Pero muchísimas gracias a todos por asistir a la clase del día de hoy. Nos vemos el día de mañana con el mismo link. Muchísimas gracias a la profe Ana. Muchísimas gracias a todos por asistir. Y para las personas que aún no han